En una placa radiográfica pulmonar debe leerse no solo el parénquima, sino también la pleura y la pared torácica. En efecto, decía Serjan, el corazón se oye, el pulmón se ve. Para que dos estructuras vecinas se vean separadamente, deben poseer la misma densidad y estar en el mismo plano. Sus bordes se confunden cuando su densidad es igual y están en el mismo plano. Se reconocen 4 densidades. La densidad aire, la del pulmón, la densidad agua, del corazón y de los vasos, la densidad grasa del tejido celular subcutáneo, la densidad metálica cálcica de los huesos. Existen 2 signos que deben conocerse, el signo de la silueta y el del broncograma aéreo. Cuando 2 estructuras no se ven, se dice que presentan el signo de la silueta. Así, si una condensación pulmonar contacta con el corazón, borra su contorno si están en el mismo plano. Podemos así localizar una condensación en el plano frontal sin recurrir a la radiografía lateral. Si la condensación es del lóbulo medio, borra el contorno cardíaco porque ambos son anteriores. En cambio, si no lo borra, quiere decir que es posterior y que pertenece, por lo tanto, al lóbulo inferior. Lo vemos aquí en esta radiografía que presenta un carcinoma bronquial del lóbulo medio. Lo explica en efecto esta radiografía lateral que muestra que la imagen es anterior y que por lo tanto corresponde al lóbulo medio. Esta otra radiografía muestra una imagen que no borra al corazón, quiere decir que es posterior y que pertenece al lóbulo inferior. En efecto, en la radiografía lateral vemos que la imagen pertenece al segmento basal posterior del lóbulo inferior. Lo mismo sucede con los lóbulos superiores. Si una lesión del lóbulo superior derecho no borra a la aorta o a la vena cava superior, quiere decir que está en el segmento posterior, y si lo borra, es del segmento anterior. En cambio, si la lesión es del lado izquierdo, sucede al revés. Si no borra el callado, que es posterior, la lesión es del segmento anterior, y si lo borra, es del segmento ápico posterior. Si está en la base del pulmón izquierdo y no borra el contorno cardíaco, quiere decir que es posterior y que por lo tanto es del lóbulo inferior. Pero si lo borra, es anterior y por lo tanto pertenece a la língula. Recordar que en la radiografía de perfil se puede reconocer el hemidiafragma izquierdo porque su parte anterior es borrada por la imagen cardíaca. El otro signo importante es el broncograma aéreo propio del patrón alveolar. Consiste en la visibilidad de los bronquios dentro de una condensación. Normalmente no se ven porque están rodeados por alvéolos que también contienen aire. Solo se ven cuando son tomados por el rayo en posición axial, dando una imagen anular. Si se ven, indican una lesión del parénquima pulmonar, pues tanto la pleura como el mediastino no lo producen. Es decir, se trata de una lesión alveolar, no intersticial. Por otra parte, indica que el bronquio contiene aire y que no está obstruido, por ejemplo, por un tumor.
Suele presentarse en la neumonía, el carcinoma alveolar, la neumoconiosis, etcétera, etcétera. Se denomina síndrome o patrón parietal al conjunto de signos que traduce un proceso expansivo por fuera de la pleura. La lesión puede desarrollarse hacia afuera de la pleura, como sucede por ejemplo con los neurofibromas, o se proyecta hacia adentro, rechazando pleura y pulmón, como sucede con las lesiones costales o externales, por ejemplo, condritis, osteitis, absceso frío tuberculoso, etc. Puede tratarse también de osteomas, condromas y sarcomas, o metástasis de tumores pulmonares, mamarios, tiroideos, prostáticos, etc. ¿Son únicos o múltiples? Se describen dos signos. La presencia de osteólisis, geodas y fracturas, y el signo de la cofia pleural, con la forma de un tumor que rechaza la pleura. Lo vemos en esta radiografía. Se ve la metástasis costal de un tumor del vértice pulmonar izquierdo. Se acompaña de sobreelevación del diafragma del mismo lado del tumor por paresia frénica. Se describen tres síndromes: derrame líquido, derrame gaseoso, derrame mixto, hidro, pío, hemoneumotórax en el síndrome o patrón pleural. Si el derrame líquido es pequeño, se tomará una radiografía en decúbito lateral o de pie, tomándose con la mano la rodilla del lado enfermo. Si se trata de derrame gaseoso o neumotórax, la radiografía se realiza en expiración en vez de hacerlo en inspiración. El derrame líquido se manifiesta como una opacidad densa que sigue la ley de gravedad. Por eso se localiza en las zonas declives, fundamentalmente en los fondos de saco lateral y posterior. El derrame comprime al pulmón y lo relaja. Puede tratarse de trasudado o exudado. Si es un trasudado, es de origen mecánico, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, y se llama hidrotórax. Se diferencia del exudado de la pleuresía porque contiene poca fibrina y proteínas, menos de 3 miligramos por ciento, y baja densidad, pues depende de las proteínas, y reacción derivalta negativo. Esta reacción puede realizarse a la cabecera del enfermo y consiste en introducir en el líquido del derrame obtenido por punción algunas gotas de ácido acético. La percusión revela no solo la matidez hídrica, sino que también permite establecer la cantidad de líquido. Es una matidez hídrica declive y móvil, si es libre en la gran cavidad. Por arriba se presenta timpanismo, que aquí se conoce como oscodismo. El exudado de cantidad mediana describe un límite superior cóncavo hacia arriba y que asciende hacia la axila, dando la línea parabólica de Damoiseau-Ellis. Hacia abajo borra el diafragma, dando el signo de la silueta. No presenta broncograma aéreo y desvía el mediastino hacia el otro lado. La línea parabólica se continúa en la base hacia el otro lado, constituyendo la matidez del triángulo de Grocco. También es mate la columna, constituyendo el signo de Corangi. Si el mediastino se desvía, quiere decir que coexiste
atelectasia. Cuando el mediastino no se desvía, no cuando se desvía. Para estudiar el pulmón debe realizarse una tomografía computarizada. El derrame es abundante si supera el litro. En este caso el límite es casi horizontal y clínicamente desaparece el timpanismo por arriba del mismo. Si el derrame es pequeño, el límite superior también es casi horizontal. Si la cantidad de 1 litro, la matidez llega a la punta de la escápula y si es de 2 litros, llega a la espina de la escápula. Aquí vemos un derrame izquierdo exudado de volumen mediano. Aquí vemos un exudado masivo que ocupa todo el hemitórax izquierdo. A la derecha se ve un bloque neumónico con broncograma aéreo. El derrame se denomina subpulmonar cuando se localiza entre la base pulmonar y el diafragma, constituyendo la pleuresía diafragmática. Se manifiesta como una elevación del diafragma con su centro más hacia afuera. Del lado izquierdo se presentaría como una mayor distancia entre el diafragma y la cámara gástrica. Normalmente esa distancia es de 1,5 centímetros. Lo vemos aquí en esta radiografía, la elevación del hemidiafragma derecho con su centro más afuera y por arriba un absceso de pulmón. Si por algún proceso anterior la cavidad pleural se ha tabicado, la presencia de líquido puede simular un proceso parietal a nivel de la axila, el vértice o la columna vertebral. Pero no presenta como este ni lesión ósea ni el signo de la cofia pleural. El derrame puede localizarse también a nivel de las cisuras. La cisura mayor del pulmón derecho se ve en la radiografía de frente como una imagen densa en el medio del campo pulmonar y que se extiende hacia el corazón, pero no ocupa el fondo de saco pleural. De perfil presenta una forma alargada de dirección oblicua, ensanchada en su parte media y afinada en sus extremos. La cisura menor es horizontal y ocupa de frente también la parte media del pulmón. De perfil se proyecta por delante de la cisura mayor. Se trata casi siempre de trasudados y se presentan en todo proceso que disminuye la elasticidad pulmonar y en la insuficiencia cardíaca. Se describen como imágenes suspendidas y como desaparecen con el tratamiento, reciben también el nombre de tumores fantasmas. En esta radiografía se ve de frente y localizado en la cisura mayor con sus bordes bien definidos. La misma imagen de perfil de forma ovoidea y de dirección oblicua. Cuando el derrame se localiza en el mediastino, simula un tumor del mismo, de ahí la disfagia, la disfonía, la disnea, los dolores y la tos seca. Si la localización es anterior, contornea al corazón y simula una pericarditis, pero de un solo lado. Lo vemos aquí de frente y de perfil. Si es posterior, se localiza a los lados de las vértebras. Se diagnostica mejor con una tomografía computarizada. Otro patrón radiológico pleural es el neumotórax, que es aire en la cavidad pleural. A la radiología se ve como una hiperclaridad
sin trama broncovascular y con el muñón rechazado hacia el ilio, delimitado por una línea que corresponde a la pleura visceral. Aquí lo vemos en el medio del campo pulmonar con una brida y con leve derrame pleural. En realidad se trata de un hidroneumotórax. El muñón puede localizarse a distintos niveles del ilio y en el campo pulmonar, hasta quedar totalmente retraído hacia el ilio. Si existen bridas, esa parte queda fijada a la pared del tórax. En el pulmón contralateral puede hallarse en oportunidades la causa, en especial bullas de enfisema o lesiones tuberculosas. A la radioscopía se manifiesta con una disminución de la expansión torácica. Por otra parte, el hemidiafragma, en vez de descender con la inspiración, asciende. Este hecho lleva el nombre de fenómeno paradojal de Kienbock. El neumotórax es hipertensivo, con fiebre, asfixia y cianosis, cuando hay descenso del hemidiafragma y desviación del mediastino hacia el otro lado. Suele suceder sobre todo en enfermos que reciben ventilación asistida con presión positiva. Lo vemos aquí en un enfermo con un proceso intersticial. En oportunidades, el neumotórax se acompaña de enfisema mediastínico y subcutáneo en la pared del tórax y en el cuello. Al palparlo se percibe una crepitación. El derrame mixto cuando se agrega aire al líquido. Comprende el hidro, el pío y el hemoneumotórax. Si el neumotórax es mínimo y el derrame moderado, puede faltar el nivel hidroaéreo. Si el neumotórax es mínimo y el derrame moderado, falta ese nivel hidroaéreo, que es una línea horizontal. Aquí vemos un hidroneumotórax en un enfermo con linfoma no Hodgkin por punciones pleurales reiteradas. En esta radiografía observamos un empiema, esto es un pioneumotórax. La inyección de sustancia opaca revela una fístula pleuropulmonar. Cuando el hidroneumotórax está enquistado por presencia de bridas, es difícil muchas veces diferenciarlo de un absceso de pulmón. Pero si el nivel hidroaéreo se modifica con la posición, se trata de hidroneumotórax y no de absceso. Los tumores de pleura son primitivos y secundarios. Pueden presentarse en forma de placas o de nódulos. Cuando son múltiples, suele tratarse de tumores metastásicos. Predominan en la pleura parietal y se localizan en especial a nivel del seno costodiafragmático. Se acompañan de derrame serofibrinoso o hemorrágico inagotable. A veces se presentan como un espesamiento de la pleura. Las calcificaciones también adoptan distintas formas. En esta radiografía se ven como placas en un proceso tuberculoso antiguo. Y en esta otra en forma de pequeños nódulos o imágenes lineales. La calcificación puede ser idiopática o secundaria a empiema, hemotórax, tuberculosis, neumoconiosis
histoplasmosis. Cuando se localizan en la pleura diafragmática y son lineales, debe sospecharse la exposición al amianto. Seguiremos con patrón alveolar e intersticial.